Capítulo 7. Jueves por la mañana. Técnicas de meditación. Coloquio. Pregunta. Si el deseo y el odio no pueden ser experimentados a un tiempo, ¿cómo explica usted la relación amor-odio que se establece entre dos personas que comparten una estrecha relación? Respuesta. Yo me refería al caso en que ambos se manifestaran simultáneamente en un mismo instante. En el preciso momento en que generamos el modo de aprehensión del deseo, en ese momento exacto, es imposible generar el modo de aprehensión del odio. Sin embargo, en términos de una serie de momentos, todos conocemos casos, por experiencia propia, en los cuales muy buenos amigos o parejas alternan entre la discusión y la amabilidad. Pregunta. ¿Considera usted útil o aconsejable ser transportado mediante la hipnosis a la vida anterior o al estado intermedio con el fin de desarrollar una mejor comprensión respecto a la vida actual? Respuesta. Creo que ello dependerá de la situación en la que se encuentre la persona. Para algunas personas podría resultar beneficioso recordar las actividades virtuosas de sus vidas anteriores, ya que eso les llevaría a creer más en la vida presente. También podría darse el caso de que la persona recordara un terrible acontecimiento sucedido en la vida anterior, con lo cual generaría una gran ansiedad. Pregunta. ¿Cuáles son las responsabilidades espirituales de los padres respecto a sus hijos? Respuesta. Este es un punto muy importante. El futuro de los niños se encuentra estrechamente relacionado con el primer periodo que experimentan junto a sus padres. La educación se obtiene de diferentes escuelas, pero no es más que un simple instrumento. El ser o la persona, tanto si lo denominamos alma como entidad, es quien utiliza ese instrumento, y el sano desarrollo de la persona depende en gran medida de la influencia de la familia, de la atmósfera familiar. A este respecto, sean los padres creyentes o no, de ellos es la responsabilidad de que el niño se convierta en un buen ser humano. No se trata de una simple cuestión religiosa. Se trata de ayudar a los niños a hacerse buenos y saludables. Pregunta. Dado que los oyentes no se proponen comprender la vacuidad de la existencia inherente, sino que más bien tratan de captar una vacuidad más burda, ¿cómo explica que los oyentes lleguen a alcanzar el estado de destructor del enemigo, Arhants? Respuesta. Debemos diferenciar entre los postulantes de los principios de los sistemas pertenecientes a los oyentes y los oyentes practicantes. De igual forma debemos distinguir entre los postulantes de los principios del gran vehículo y los practicantes del gran vehículo. Por ejemplo, puede existir una persona que, respecto a la escuela filosófica, sea un postulante de la gran exposición, una escuela del oyente, pero, en términos de su motivación, pertenezca al gran vehículo. En otras palabras, puede existir un bodhisattva que respecto a la escuela filosófica sea un postulante de la gran exposición. También puede darse el caso de que una persona sea consecuencialista, un postulante de la escuela del gran vehículo, pero que, en términos de su motivación, sea un oyente. Aún así, todo aquel que haya alcanzado el nivel del superior, alguien que ha captado la vacuidad directamente, debe ser un consecuencialista. Pero eso no quiere decir que cualquiera que acepte o conozca la visión de la escuela de consecuencia sea necesariamente consecuencialista. Al igual que no todos los budistas tienen que ser postulantes de una escuela filosófica. Para que una persona sea verificada como un postulante de un sistema en particular, deberá estudiar los textos de este sistema, adiestrarse en él y ser capaz de presentarlo mediante el razonamiento. Parece que para ser postulantes de un sistema de aserciones deberíamos tener facilidad de palabra. Así pues, todos aquellos que conocen el significado esencial, pero permanecen apartados, no serán verificados como postulantes de ese sistema, según el uso general de este término en el mundo.
Pregunta. Las religiones occidentales utilizan el término Dios, mientras que el budismo no lo utiliza. ¿Podríamos considerar la vacuidad o el nirvana como Dios? Si eliminamos la obstrucción aflictiva, que es la concepción de la existencia inherente, ¿comprenderemos entonces que todo es Dios? Respuesta. Si Dios es interpretado como una realidad o verdad última, entonces la ausencia de existencia inherente puede ser considerada como Dios, e incluso como creador, en tanto que las cosas aparecen y desaparecen en la naturaleza de la vacuidad. En este sentido, la vacuidad es la base de todas las cosas. Debido a la vacuidad, las cosas pueden cambiar, las cosas pueden aparecer y desaparecer. Así pues, el vacío, la vacuidad, la ausencia de existencia inherente, es este tipo de base. Respecto a la doctrina de las dos verdades, las verdades últimas y las verdades convencionales, o verdades para una conciencia encubridora, algunas personas piensan equivocadamente que un solo fenómeno es propuesto como verdad última o como verdad convencional para la persona que disponga de la ignorancia que concibe la existencia inherente, y es una verdad última para aquella que ha eliminado tal ignorancia. Sin embargo, no es este el caso. Samtisaya es el término utilizado para la verdad convencional, o la verdad para una condición encubridora. La palabra samti se utiliza para designar los convencionalismos mundanos, la interdependencia, el encubridor. Este último término se refiere a la ignorancia que encubre la realidad. No obstante, el significado predominante en este contexto es encubridor, como dice Chandrakirti en su suplemento al tratado sobre el medio de Nagarjuna. El subyugador dijo que el oscurecimiento es el encubridor, porque es el que obstruye la naturaleza. Una conciencia ignorante que concibe la existencia inherente oculta la realidad de la ausencia de entidad propia. Por ello se le llama un encubridor. Las que son verdades para esta ignorancia encubridora se llaman verdades para una conciencia encubridora. Siendo así, Chandrakirti dice que, dado que los oyentes y los mediadores solitarios han alcanzado la meta de su camino particular como destructores del enemigo, así como los bodhisattvas que se encuentran en los niveles octavo, noveno o décimo, ya no poseen la ignorancia que concibe la existencia inherente. Para ellos, estos fenómenos son meros convencionalismos y no verdades para una conciencia encubridora. Así pues, la palabra verdad, en el término verdad para una conciencia encubridora, de hecho no significa verdad, sino verdad para una conciencia particular. Puesto que estos objetos convencionales solo pueden ser verdades para una conciencia ignorante y oscurecida, que erróneamente concibe el fenómeno como inherentemente existente, no existe ninguna otra conciencia que pueda verificarlos como verdades, es decir, como objetos que existen tal como aparecen. Esta es la razón por la que llamamos verdades para una conciencia encubridora a los fenómenos convencionales, las cosas que son verdades para una conciencia oscurecida que concibe la existencia inherente. Entonces, ¿es cierto que estos fenómenos convencionales solo existen para una conciencia ignorante? No. Dado que estos fenómenos convencionales han sido válidamente establecidos como existentes, aquello que certifica o verifica su existencia no puede ser una conciencia ignorante y errónea, sino una cognición válida. Así pues, debemos diferenciar entre las conciencias ignorantes que verifican los fenómenos convencionales como verdades y las conciencias de cognición válida que los verifican como existentes. Respecto al término verdad última, los consecuencialistas explican etimológicamente que una vacuidad es un objeto, el más elevado, y una verdad es una verdad última. Sin embargo, en la escuela autonómica, el objeto y lo más elevado son tratados de un modo distinto. La vacuidad como una verdad que es el objeto de la sabiduría más elevada
o una verdad para el objeto más elevado, es decir, la sabiduría más elevada. Pregunta: ¿podría decir algo respecto a la pérdida de identidad en las enfermedades mentales? Respuesta: existen numerosos niveles de enfermedades mentales, y como mencioné anteriormente al hablar de la depresión, algunas de ellas son probablemente incurables por el momento. En general, como dice Shantideva en su Realizando las acciones del Bodhisattva, debemos ser muy prudentes cuando obtenemos un gran éxito, ya que es en esa circunstancia cuando corremos el riesgo de generar orgullo y de involucrarnos en lo no religioso. Y también deberemos ser cautelosos cuando experimentemos la falta de éxito y demás, ya que corremos el riesgo de caer en el desánimo. La vida de la mente, por decirlo de algún modo, muere, con lo cual podríamos dañar nuestra práctica. Estos dos tipos de inflación y deflación son circunstancias contrarias, y por tanto es necesario aplicarles sus antídotos individualmente. Creo que estos antídotos pueden tener alguna relación con su pregunta. Específicamente, en situaciones de baja apreciación de uno mismo, Shantideva nos recomienda reflexionar del siguiente modo. Incluso los pequeños insectos y los gusanos poseen la naturaleza de Buda. Por ello, cuando se encuentran con ciertas condiciones, y mediante el poder del esfuerzo, pueden alcanzar el nirvana que no mora de un Buda. Ahora bien, yo he nacido como humano con la capacidad de entender lo que debe ser adoptado en la práctica y lo que debe ser eliminado. Así pues, no hay razón para estar desanimado. Los grandes santos y otros del pasado que alcanzaron un elevado nivel eran personas con bases de vida similares a las mías, y no algo distinto. Mediante esta reflexión podemos provocar un resurgimiento de la voluntad. Pregunta: ¿cuál es la naturaleza del linaje experimental y cómo se transforma en el cuerpo de la forma de un Buda? Respuesta: actualmente disponemos de una capacidad tal en nuestros continuos que, cuando nos encontramos con ciertas condiciones, en el futuro manifestaremos cualidades no contaminadas. El linaje experimental se refiere al tiempo en el cual se ha eliminado o activado esa capacidad. Pregunta: la teoría de la evolución describe el desarrollo de formas superiores de vida partiendo de formas inferiores, como los humanos de los animales, mientras que el budismo describe la existencia cíclica como un vagar de arriba abajo en ciclos. ¿Podría su santidad reconciliar estas dos visiones? Respuesta: la explicación de la evolución y la explicación budista de que nuestros propios renacimientos son indefinidos en el tipo tienen diferentes contextos. La evolución está relacionada con el desarrollo de este mundo en particular, mientras que la indefinición de los nacimientos se refiere a los nacimientos de una sola persona en numerosos mundos posibles. Así pues, este no es el punto de controversia. No obstante, encontramos un problema en las diferentes explicaciones de cómo se formó este mundo. El Tesoro del Conocimiento de Vasubandhu explica que, cuando los seres se formaron por primera vez en este mundo, la duración de sus vidas era inconmensurable, y sus cuerpos eran como los de una deidad, algo similar al cuerpo espiritual. Estos seres no necesitaban sustentarse con alimentos burdos, se nutrían con alimentos de la estabilización meditativa. Tampoco eran machos y hembras. Pero luego, gradualmente, las cosas empezaron a ir de mal en peor. La duración de la vida comenzó a disminuir, y continuará disminuyendo hasta alcanzar un mínimo de 10 años. Resulta bastante complicado unir todo esto a la teoría de la evolución de Darwin. Entonces, ¿cómo podríamos llegar a compaginarlas? Francamente, no lo sé. Quizá tendremos que reírnos una vez más de Vasubandhu. Aún así, es posible que existieran dos niveles aconteciendo a un tiempo. A algunos de vosotros os interesará este relato de misterio.
En el Tíbet se han dado una serie de casos de hijos de dioses, incluso en esta generación. De entre la generación de mis padres, hubo una persona en el área de Or, al norte del Tíbet, llamada Gagya Dam Nga, de la cual decían que era el hijo de un dios. Su madre había pasado la noche con un dios de su región y dio a luz ese niño. El propio niño era un bandido muy poderoso e inteligente. Nadie podría hacerlo mejor que él. Esta historia ilustra cómo puede existir una relación entre un humano y un no humano. Por tanto, el mejor arreglo será decir que existe un nivel de existencia que soporta ese tipo de proceso de seres en el mismo planeta que evolucionan según el modo descrito por Darwin. También explica la historia que los tibetanos son descendientes de una raza de indios. Tenemos muchos relatos, muchas explicaciones. Un enfoque pluralista resulta lo más adecuado. En cualquier caso, la investigación y el análisis son importantes, como en la arqueología, llevando a cabo excavaciones, pruebas, realizando experimentos. Tal análisis es muy importante. Por ejemplo, existe una gran controversia respecto al número de años que han transcurrido desde la muerte de Buda Shakyamuni. Un sistema afirma que han pasado más de 3.000 años, otro que 2.800 años aproximadamente, otro que alrededor de 2.500 años, etc. Ahora bien, todos ellos no pueden estar en lo cierto, ha de ser tan solo uno de ellos. Es preferible decidir que esta es una cuestión por resolver, no solo a través de los cálculos basados en antiguos documentos, sino mediante la investigación de los restos existentes. En una escritura, Buda dijo, mientras vivía en la India, que después de un cierto periodo de tiempo aparecerían unos seres en una tierra nevada surgida de la extinción de un lago. Alrededor de 1947 o 1948, como algunos de vosotros debéis saber, dos europeos, Peter Aufschneider y Heinrich Harrer, prisioneros de guerra, escaparon de la India y llegaron al Tíbet, donde fueron empleados por el gobierno tibetano. Aufschneider trabajaba en la construcción de una planta hidroeléctrica. Mientras construían un canal, encontró un cofre cuadrado oculto, dentro del cual halló un esqueleto completo junto con algunos artículos, incluyendo algunos objetos que pendían de su cuello y pequeños cuchillos de hierro. Envió el esqueleto y los artefactos para su examen a Europa, donde se verificó que el esqueleto contaba con más de 4.000 años. Esto significa obviamente que ya existían humanos en el Tíbet cuando Buda estaba en la India. Así pues, la escritura que habla de unos seres que aparecían en la Tierra Nevada ante la desaparición de un lago, después del tiempo de Buda, no debe referirse al Tíbet en su totalidad, sino a la zona de Lhasa, la cual, en consecuencia, tendría que haber sido un lago en la época de Buda. Existe otra razón científica que verifica que el área de Lhasa era un lago en aquel tiempo. Alrededor de 1953, una expedición de arqueólogos y geólogos de China vinieron a realizar investigaciones cerca de la cordillera montañosa situada al norte del valle de Lhasa. Al pie de la montaña, el grupo descubrió una gran hoja fosilizada, la cual, como dijo un miembro de la expedición, confirmaba un relato tibetano histórico que afirmaba que el área de Lhasa fue un lago en la antigüedad. El fósil es un claro signo de que el lugar donde se encuentra Lhasa, en la actualidad, fue anteriormente un gran lago rodeado de bosque. Mediante la combinación de estas fuentes podemos ver que la zona de Lhasa en sí era un lago, pero que ya existían humanos en las regiones de alrededor. Así pues, resulta interesante utilizar la combinación de las fuentes de las escrituras y los descubrimientos realizados. Muy útil y de gran ayuda. Pregunta: ¿disponen las mujeres del potencial para llegar a ser bodhisattvas superiores, destructores del enemigo, lamas, reencarnaciones y demás miembros venerables de la comunidad espiritual? Respuesta:
No existe ninguna diferencia en absoluto entre hombres y mujeres a este respecto. Aún así, existe un problema, ya que se dice que para tomar los votos de una monja totalmente ordenada, la ceremonia requiere la presencia de una combinación de monjes y monjas, pero ninguna monja india totalmente ordenada marchó al Tíbet, de forma que nunca pudo realizarse una ceremonia de ordenación. Así pues, en el pasado, en el Tíbet, las monjas novicias no podían tomar los votos de una monja completamente ordenada. A pesar de ello, en la actualidad, existen muchas monjas totalmente ordenadas en la tradición china del gran vehículo. En términos de la transmisión de los votos, debemos saber que existen 18 subescuelas en la escuela de la Gran Exposición, las cuales se dividen en 4 escuelas básicas: Estaviravada o Theravada, Masahamgika, Sammitilla y Sarvatisvada. Los votos de un monje completamente ordenado en Tailandia, Sri Lanka, etc., pertenecen a la transmisión Theravada. Los de la tradición tibetana pertenecen a la transmisión Sarvastivada. Los de la tradición tibetana pertenecen a la transmisión Sarvastivada. Los votos de un monje completamente ordenado según la escuela Theravada son 227, mientras que según la transmisión Sarvastivada son 253. Sin embargo, cuando los examinamos, las diferencias son muy pequeñas. Los puntos principales son exactamente los mismos. De acuerdo con la escuela Sarvastivada, para llevar a cabo la ceremonia de la ordenación completa de una monja, es necesario disponer tanto de monjes como de monjas, y nuestra investigación ha determinado que no existe una transmisión actual de los votos de una monja completamente ordenada según esta escuela. Aunque en el aforismo sobre disciplina se habla de las reglas para las monjas, estas no han continuado en la práctica. No obstante, quizás la situación sea distinta en la tradición existente en China, y en ello estamos investigando en la actualidad. Según el aforismo sobre disciplina, el linaje de los votos de monjes y monjas debe remontarse a Buda Sakyamuni, cosa que no es necesaria para los votos tántricos. Un lama calificado puede recibir ciertas prácticas tántricas a través de sus propias experiencias visionarias, pero para la disciplina de monjes y monjas, el linaje de los votos debe partir estrictamente de Buda, y no de las visiones de aquellos que poseen una percepción pura. Así pues, si la tradición china es auténtica, será de gran utilidad. Este es un problema de la comunidad budista que todavía está por resolver. Volvamos a nuestro tema principal: el desarrollo de la calma mental. Después de adquirir la adecuada postura de meditación, necesitamos, en primer lugar, observar la inhalación y la exhalación de nuestra respiración. Nuestra respiración debe de ser natural y suave, sin que resulte demasiado forzada ni excesivamente débil. Respecto al logro de la estabilización meditativa, esta se obtiene mediante la liberación de las 5 faltas por medio de 8 antídotos. Como dice Maitreya en su Diferenciación entre el medio y los extremos, surge de la causa de utilizar las 8 actividades abandonando las 5 faltas. ¿Cuáles son las 5 faltas? 1. Pereza. 2. Olvidar la instrucción, que significa olvidar el objeto. 3. Sopor y excitación. Si las contamos por separado, entonces son 6 faltas. 4. No aplicación de los antídotos cuando surge el sopor o la excitación. Y 5. Excesiva aplicación de los antídotos cuando el sopor y la excitación ya no están presentes. Con el fin de abandonar estas 5 faltas, se prescriben 8 antídotos. Existen 4 antídotos para la pereza: fe, aspiración, entusiasmo y flexibilidad. El último, la flexibilidad, es imposible al principio,
ya que se trata de un estado en el que uno se encuentra libre del surgimiento de los estados negativos físicos y mentales, de forma que se encuentra dispuesto en una dirección virtuosa, con lo cual vemos que la flexibilidad solo puede ser adquirida después de meditar en gran medida. A pesar de ello, nos resultará beneficioso al principio reflexionar sobre su valor. Así pues, el primer antídoto es la fe que surge al observar las ventajas de la estabilización meditativa. Dependiendo de ella, generaremos la aspiración de alcanzar la estabilización meditativa y, sobre esta base, surge el entusiasmo para alcanzar la estabilización meditativa. Estos son los 4 antídotos para la pereza. Como antídoto para la falta de olvidar el objeto, necesitamos la memoria, aunque la memoria también actúa como antídoto contra el sopor y la excitación. El principal antídoto de estos es la introspección. Luego necesitamos la aplicación, el factor mental de la intención que aplica el antídoto, como antídoto a la no aplicación de los antídotos al sopor y la excitación cuando estos surgen. Finalmente, como antídoto a la excesiva aplicación del antídoto cuando ya han sido eliminados el sopor y la excitación, precisamos de la ecuanimidad de abandonar la aplicación de estos antídotos. ¿Qué tipos de objetos de observación pueden ser utilizados? En el Sutra, el Buda victorioso supramundano mencionó 4 tipos: objetos penetrantes, objetos que purifican el comportamiento, objetos hábiles y objetos que purifican las emociones aflictivas. Otros objetos penetrantes. Se llaman objetos penetrantes porque se refieren a todos los objetos de la calma mental, desde el punto de vista tanto de la conciencia observadora como de los objetos. Existen 4 tipos de objetos penetrantes de observación. Los 2 primeros corresponden al punto de vista de la conciencia observadora, y los 2 restantes al punto de vista del objeto. 1. Las imágenes no analíticas, que son objetos dentro del contexto de la estabilización meditativa sin análisis. 2. Las imágenes analíticas, que se refieren a los objetos que se encuentran dentro del contexto del análisis. 3. Los límites del fenómeno, que son las 2 categorías de las variedades de fenómenos y el modo último de existencia del fenómeno. Y 4. El logro perfecto de la meta, que no se refiere a los objetos sobre los que se medita, sino a los propósitos por los que uno medita. Todos los frutos de la estabilización meditativa, desde la liberación hasta la omnisciencia del estado de Buda. Los objetos que purifican el comportamiento. Dependiendo del tipo de emoción aflictiva con la que estemos más familiarizados, meditamos sobre un objeto con el fin de contrarrestar esa emoción aflictiva. Estas aflicciones predominantes se agrupan en 5 clases: deseo, odio, ignorancia, orgullo y duda. Una persona con un deseo predominante medita acerca del objeto como algo desagradable. Como antídoto de la ignorancia, meditamos sobre la originación dependiente. Como antídoto del orgullo, meditamos acerca de las divisiones de los constituyentes. Como antídoto de la duda, meditamos sobre la exhalación y la inhalación de la respiración. La tradición birmana enfatiza la concentración en este último antídoto. Los objetos hábiles de la observación. Existen 5 tipos de objetos de observación para desarrollar habilidad: los agregados físicos y mentales, los constituyentes, las esferas de los sentidos, internas y externas, los 12 eslabones de la originación dependiente y lo apropiado y lo inapropiado. Los objetos de observación. Los objetos de observación para purificar las emociones aflictivas. Los objetos que al meditar sobre ellos nos permiten purificar las emociones aflictivas son de 2 tipos: la meditación en la que percibimos nuestro nivel actual como burdo y el nivel superior como pacífico, y la meditación sobre las 4 verdades nobles. La meditación referente a la ausencia de existencia propia se incluye en el segundo tipo. Esto es una breve explicación general de los objetos de observación para el desarrollo de la calma mental. Ahora bien, ¿qué objeto específico debemos utilizar? Se decidirá dependiendo de nuestra propia disposición. Como ya he dicho,
Aquellas personas en las que prevalece el deseo deben meditar sobre la fealdad y aquellas en las que predomina el odio deben cultivar el amor. Las dominadas por la duda harían bien en meditar acerca de la inhalación y exhalación de la respiración. Aún así, a veces resulta conveniente no utilizar ninguno de estos objetos y concentrarse en la mente en sí, aunque de este modo resulta un poco más difícil lograr la calma mental. Además, existe el peligro de que surjan problemas con el viento de la vida, ansiedad, depresión nerviosa. He conocido a algunas personas que se han esforzado por desarrollar la calma mental mediante la observación de la mente y que al cabo de un tiempo habían adquirido un cierto nerviosismo. Quien ha desarrollado la comprensión de la vacuidad puede tomarla como su objeto y, sin hacer uso del análisis, establecer la mente en ella de un modo unidireccional, alcanzando la calma mental. También, según el sistema del mantra, uno medita sobre su propio cuerpo como divino. Excluyendo el sistema del mantra, podemos meditar acerca del cuerpo de Buda, del mismo modo que un no budista puede concentrarse en Cristo. También se puede meditar sobre una gota de luz o una sílaba. Existen muchos objetos como estos. Este tipo de prácticas es frecuente en todos los sistemas budistas y no budistas. Cuando los budistas, por ejemplo, meditan acerca del cuerpo de Buda, imaginan que el cuerpo de Buda se encuentra frente a ellos a una distancia aproximada de 4 pies a la altura de sus cejas. Además, si es posible, es preferible imaginar el cuerpo muy pequeño, ya que ello facilita la reunión de la mente con el objeto. Además, es bueno meditar sobre el cuerpo de Buda sobre algo pesado. Ayuda a proteger la mente de la distracción. También debe imaginarse muy brillante. Así evitamos que surja el sopor. En primer lugar, debemos mirar una imagen de Buda adecuadamente diseñada, sea una estatua o una pintura, con el fin de verificar sus características. Bromeando, si utilizamos una figura pobremente trazada, con la cara torcida y demás, entonces, más adelante, cuando alcancemos la iluminación, tenemos un Buda con la cara deformada. Debemos permanecer con cualquiera que sea el objeto que hemos elegido sin desviarnos de él. No podemos cambiar el objeto cada día. El tamaño, color y forma deben ser fijos. Hasta que no estemos calificados en la meditación, debemos utilizar el mismo tamaño y la misma forma del objeto como centro de nuestra imaginación. Mientras establecemos la mente sobre el objeto, ¿qué debemos hacer? La estabilización meditativa que estamos tratando de alcanzar tiene 2 atributos: estabilidad y claridad. Respecto a la concentración, no hay nada de fantástico en la mera estabilidad de la mente, ser capaz de permanecer centrada en el objeto. Lo que es muy importante es la claridad, la viveza mental. Y no solo eso, también debe haber una intensidad en la claridad, una alerta total. Lo que impide la estabilidad es la excitación deseosa que, para nosotros, es el modo principal de distracción de la mente. Esta excitación es una distracción hacia un objeto de deseo, con lo cual está incluida en la categoría del deseo. Por otra parte, lo que evita que la mente se vuelva intensamente clara es el sopor. Así pues, inicialmente, debemos evitar que la mente se distraiga y obligarla a permanecer centrada en el objeto de una forma unidireccional e intensa. Si al emplazar nuestra mente sobre el objeto, ella se tornara pesada, ensombrecida, como si estuviéramos adormeciéndonos en una silla, se trataría de un letargo, una pesadez y un ensombrecimiento mentales. El letargo es una causa del sopor, pero no es el sopor en sí. En este caso, el objeto no aparece claramente. Sin embargo, en una condición distinta, el objeto está claro, pero la mente no está muy clara, no está muy alerta. La mente que imagina el objeto es vívida, pero le falta intensidad. El sopor más burdo se da cuando los factores de la claridad mental y de la intensidad de esa claridad no están presentes. Pero si la claridad mental está presente, pero le falta intensidad, entonces estamos experimentando un tipo de sopor medio. El tipo más sutil de sopor ocurre cuando el factor de la claridad mental es intenso pero no completo, cuando existe una pequeña merma en la intensidad y está considerado como uno de los peores problemas,
ya que es muy difícil de identificar, dado que se confunde fácilmente con el estado perfecto de estabilización meditativa. Posiblemente os preguntéis qué tiene de malo caer bajo la influencia de ese sopor sutil, dado que el objeto aparece claro. La mente está clara y existe una intensidad considerable respecto a la claridad mental. Aún así, si permanecemos en un estado de sopor sutil durante un largo lapso de tiempo, la mente se retrae cada vez más y la respiración se hace cada vez más sutil. El problema radica en que la inteligencia se encuentra cada vez más aturdida. Nos estamos volviendo estúpidos. Siendo este el caso, es de gran importancia no caer bajo la influencia del sopor sutil. ¿Qué técnicas podemos emplear para evitar la aparición de la excitación y el sopor? En primer lugar, debemos sostener el objeto utilizando la memoria. Después, cuando hayamos desarrollado una memoria fuerte y su fuerza no se haya deteriorado, esta fuerte memoria provocará la introspección. Así pues, una de las causas para la introspección es una memoria poderosa. La introspección es un factor que examina a la mente para determinar si surge o no una falta. Existen dos tipos de introspección. Su forma más burda es el examen que surge una vez que hayan aparecido el sopor o la excitación, y su forma más sutil es lo que opera antes de que surjan. La causa no común para el desarrollo de una fuerte introspección es efectuar una y otra vez este tipo de examen con una porción de la mente. La fuerza principal de la mente se encuentra continuamente emplazada sobre el objeto imaginado, pero una parte inspecciona si el sopor y la excitación surgen o no. Cuando la mente se torna muy inactiva, no surgirá la excitación deseosa, con lo cual disminuirá el modo de aprehensión de la mente. A este respecto, la dispersión de la mente disminuirá, pero correremos el riesgo de caer en el sopor. De igual forma, si el modo de aprehensión de la mente es demasiado elevado, el sopor será eliminado, pero existirá el peligro de generar la excitación deseosa. Así pues, mediante nuestra experiencia, deberemos llegar a saber reconocer que cuando la mente está demasiado elevada, corremos el peligro de que surja la excitación, y, en reacción a ello, sabremos la manera de reducir el modo de aprehensión de la mente. De forma paralela, mediante nuestra propia experiencia, debemos aprender a reconocer las limitaciones de la mente demasiado baja hasta el punto de incurrir en el peligro de generar sopor. Debemos saber reconocer inmediatamente que el modo de aprehensión de la mente ha de ser elevado. Estas son las actividades principales. Entonces, ¿cuáles son las técnicas para elevar o rebajar la mente? Para elevar la mente pensamos en algo que la estimule, pero no en un objeto que pudiera generar apego. Podríamos reflexionar, por ejemplo, acerca del valor del desarrollo de la estabilización meditativa de la calma mental, o el valor de haber obtenido una vida humana, o de disponer de una inteligencia humana. Mediante estas reflexiones, nuestra mente adquirirá coraje, logrando que nuestro modo de aprehensión se eleve. Si, a pesar de esta técnica, no hemos conseguido eliminar el sopor, entonces es mejor concluir la sesión e ir a un lugar donde haya claridad o a un lugar alto con una gran vista frente a nosotros, donde podamos mirar a lo lejos. O bien, respirar un poco de aire fresco o refrescarnos la cara con agua fría. Después, regresaremos a la sesión. Cuando la mente se encuentra demasiado elevada, con lo cual está más dispersa, ¿qué es lo que disminuirá su modo de aprehensión? Una técnica para que la mente se retire hacia su interior es reflexionar acerca de un tema que le serene, como el sufrimiento de la existencia cíclica, o pensar en que en el pasado la distracción fue mi perdición y ahora la distracción va a perderme de nuevo. Será mejor que esta vez vaya con cuidado. Ello disminuirá el modo de aprehensión de la mente. Siendo este el caso, una persona que cultive la calma mental necesita permanecer en un estado en el cual estas reflexiones muevan la mente de un modo inmediato. Así pues, antes de buscar el logro de la calma mental, es necesario estar convencido respecto a numerosos temas,
tales como los relacionados con los 4 establecimientos en la atención, mediante una considerable cantidad de análisis. En una sesión efectuada para cultivar la calma mental, se realiza la estabilización meditativa y no la meditación analítica. Pero si nos hemos ocupado previamente en un análisis considerable acerca de estos temas, la fuerza de la reflexión previa permanece con la mente y puede ser recordada. Así pues, cuando cambiamos a dichos temas con el fin de elevar o rebajar la mente, ésta quedará inmediatamente afectada. De este modo, si la verificación ha sido generada previamente, entonces, reflexionar acerca del valor de la estabilización meditativa o de la importancia de una vida humana elevará la mente de inmediato, y reflexionar acerca de temas equilibrantes como la naturaleza del cuerpo o la fealdad de los objetos del deseo disminuirá inmediatamente su modo de aprehensión. Además, algunas veces, cuando la mente no está clara, puede ser refrescada enviándola al espacio. Necesitamos reconocer el momento en que surgen la excitación y el sopor. Precisamos saber de las técnicas para superarlos. Debe aplicarse el antídoto apropiado a lo que quiera que esté sucediendo, sea sopor o excitación. Aún así, cuando el sopor y la excitación no están presentes, si hacemos un uso excesivo de la introspección, caeremos en el peligro de perder el objeto de observación. Así pues, en tales ocasiones, debemos emplear técnicas para permanecer simplemente de un modo vívido y continuo sobre el objeto. Cuando meditemos de este modo, pasaremos a través de 9 estados mentales llamados permanencias mentales. En el primer nivel, llamado emplazamiento de la mente se establece sobre el objeto de observación mediante el poder de escuchar el valor de la estabilización meditativa. Después, adquirimos la capacidad de centrar la mente de un modo más continuo sobre el objeto sostenido. Este es el segundo nivel llamado emplazamiento continuo. Después, entre la distracción mental y su emplazamiento sobre el objeto, la distracción disminuye y el establecimiento predomina. A pesar de que existen periodos de ligera distracción, somos inmediatamente capaces de traer la mente de nuevo sobre el objeto. Este es el tercer nivel, llamado emplazamiento de nuevo. Al principio, cuando iniciamos el emplazamiento de la mente sobre un objeto interno de observación durante el primer nivel, los meditadores experimentamos la sensación de tener más concepciones que antes, hasta el punto de quedar totalmente sorprendidos ante tal cantidad de pensamientos. De hecho, no tenemos más concepciones, simplemente estamos identificando cuántas concepciones tenemos. Por ejemplo, cuando practicamos Zazen, parece que acumulamos más saliva de lo normal y más picores. Estos son en realidad los mismos, pero normalmente no les prestamos ninguna atención. Luego, durante el segundo nivel, dado que somos capaces de establecer la mente sobre el objeto por un breve lapso de tiempo, aunque las concepciones siguen generándose, podemos sentir que nuestra conceptualización descansa un poco, de vez en cuando. En el tercer nivel, tenemos la sensación de que la conceptualización se ha cansado, es decir, la conceptualización deja de ser tan activa y opera más pausadamente. Después, a partir del cuarto nivel, llamado emplazamiento cercano, el objeto de observación ya no se pierde más. Estamos liberados del peligro de perder el objeto y permanecemos sobre él. No obstante, desde el momento en que somos capaces de mantenernos sobre el objeto de observación, comienza a surgir el sopor y la excitación sutiles. Este estado puede compararse al de un niño en una clase que, físicamente, está sentado en su silla mientras su mente está pensando en otra cosa. La parte principal de la mente se encuentra establecida sobre el objeto, pero la mente se ve afectada por el sopor y la excitación sutiles. En este punto, hemos generado el poder de la memoria. El siguiente nivel se llama disciplinar. Aquí ya hemos superado los peligros del sopor y la excitación burdos, pero el peligro del sopor sutil
es mayor. Es necesario generar el poder de la introspección. Entonces, en el momento del sexto nivel, llamado pacificar, el peligro de la excitación sutil aumenta debido al hecho de que en el nivel previo habíamos generado una gran cautela respecto al sopor. Una vez más, el antídoto es el poder de la introspección, el cual se desarrolla al máximo durante el sexto nivel, de tal forma que está totalmente calificado. El séptimo se llama pacificación completa. Es difícil que algún tipo de sopor o excitación puedan crear problemas en este momento. Aún así, todavía necesitamos un gran esfuerzo. A pesar de que el sopor y la excitación no puedan surgir de un modo significativo, es necesario sostener, en lo más profundo, una tensión mental respecto al temor de que surja el sopor o la excitación. A continuación, en el octavo nivel, llamado emplazamiento de un solo punto, al principio de la sesión solo tenemos que pensar: debo tener cuidado de que no surjan ni el sopor ni la excitación. Esto es suficiente para evitar que aparezcan. El noveno nivel, llamado emplazamiento en la meditación de la igualdad, puede compararse a la recitación de una persona que está bien adiestrada en esa recitación particular, de forma que ésta surge espontáneamente. Alguien que practica el yoga tantra superior puede practicar el estado de completación en este momento. Durante el estado de generación se alcanza el factor de la estabilidad asociado con estos 9 niveles, pero en este punto no es necesario alcanzar la calma mental totalmente calificada, que se encuentra incluida dentro de los preparativos para la primera concentración, si uno está capacitado para las prácticas del estado de completación. No voy a explicar los 6 poderes y los 4 compromisos mentales. Esta tarde hablaremos del estado de la calma mental en sí.